¿Se aprecia mi diapositiva, estudiantes? Sí, profesor. Ya, ok. Bien, reciban mi saludo, yo soy el profesor Jara Guardia José. El curso que voy a dictarles a ustedes es Legislación Laboral, Comercial, Tributaria. Estamos iniciando la clase, sesión de clase número 1. El título de la sesión: Ley, Legislación, Comercio y Tributo. Compartiendo con ustedes que son de la especialidad de Contabilidad, segundo ciclo, sección A, en este semestre 2022-1. Seguidamente hablaremos del tema referido, acerca de la introducción del curso de legislación laboral, comercial y tributaria. Antecedentes. Época de los incas, tenemos los quipus como referencia de ley, tributo o comercio, ¿no? Los quipus. Época colonial, de los años 1535 a 1821, entregaban una parte de la producción personal o comunitaria al Estado, por orden legal o jurídico. Eso estamos hablando de tributos, ¿no? Época republicana, 1822 hasta la actualidad, desarrollo de la potestad tributaria, de que hay la tributación en nuestro país. Entonces, como he referido, esto viene de los años anteriores, ¿no? Tenemos los quipus, tenemos en la época colonial la entrega de una parte de la producción personal o comunitaria al Estado, por orden legal o jurídico, quiere decir por orden de las autoridades. Jurídico quiere decir con normas, ¿no? Estipulado con normas. Definición. Ley. ¿Qué es una ley? La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia, para la regulación de las conductas humanas. Eso sería ley. En otras palabras, la ley es una norma establecida para normar las conductas de las personas, para dirigir o para referenciar, para conducir de acuerdo las buenas costumbres. ¿Y qué es la legislación? La legislación es el conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una actividad determinada. Podremos decir de que la legislación son varias leyes, o sea, un conjunto, un libro, una separata de leyes, conjunto de leyes que podríamos definir como legislación. ¿Y qué es comercio? ¿Por qué estamos hablando de legislación, ley, comercio? Porque es la introducción. Legislación laboral, comercial, tributaria. A grandes rasgos y genéricos, una definición concreta a los términos del curso. Comercio, vinculado con las personas que se dedican a comprar, a vender bienes o servicios, actividad que se desarrolla en un espacio físico, con un objetivo de lucro. ¿Y qué es un tributo? Cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público. Ya, ese sería el tributo. Ya, aquí tenemos en este gráfico lo que es el tributo. Tributo, potestad tributaria originaria
tributos, impuestos, potestad tributaria derivada, contribuciones y las tasas. Entonces diremos, ¿qué es una potestad tributaria originaria? Potestad tributaria originaria son los tributos, los impuestos que se paga el Estado a nivel general, En este caso tenemos los impuestos en forma general, a nivel nacional. Y la potestad tributaria derivada se trata los tributos en las diferentes municipalidades, a través de los distritos, ¿ya? En esta potestad tributaria derivada tenemos las contribuciones y las tasas, ¿ya? Contribuciones y tasas. En este gráfico podríamos ver tributos en forma general, tasas, ¿qué son? Arbitrios, derechos, licencias. O sea, en las municipalidades, tú que vives parte en la ciudad, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, entonces el propietario de la vivienda donde vives tiene que pagar sus arbitrios. Estamos hablando de limpieza pública, serenazgo, estamos hablando del pago de derecho de pago sobre las tasas, sobre el tributo referido por la vivienda, ¿no? Por la vivienda. Y si es un negocio o es una empresa, tienen que pagar las licencias, o sea, tienes que ir a la municipalidad a gestionar que te autoricen una licencia para trabajar y esa licencia tienes que pagar. Cuando me refería de los bienes inmuebles, estamos hablando de autovalúos, ¿no? Entonces, todos estos pagos, estas tasas, se llaman tasas, están referidos a las municipalidades. Eso se llama potestad tributaria derivada. Las tasas son servicios que te dan servicios y por esos servicios pagas, ¿no? Parque, serenazgo, limpieza pública, ya tienes que pagar. Y en cambio impuestos son directamente, no son servicios, tú tienes que pagar. Comprando, entrando al cine, impuestos a la venta, al realizar tu compra, ¿ya? Esos son los impuestos de potestad tributaria originaria. Ahora regresamos por aquí. Tipos, diferencia de potestad tributaria, la que estoy comentando. Potestad tributaria originaria. Es originaria cuando emana de la naturaleza en esencia misma del Estado y en forma inmediata y directa de la Constitución de la República. Es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos cuyo pago sea exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria especial, siendo su destino es el de cubrir, implica en atender las necesidades públicas, de cubrir las erogaciones, o sea, los gastos del Estado. ¿Cuáles son esos gastos del Estado? Por ejemplo, la educación. La educación tiene que el Estado brindar a la comunidad y a los profesores tiene que pagar el Estado en las instituciones educativas públicas. Por ejemplo, las comisarías, los policías tienen que pagar el Estado. En los hospitales tienen que pagar el Estado. A los militares tiene que pagar el Estado. A eso se refiere. Y las obras públicas también, las carreteras, pistas, alumbrado público, etc. Las obras grandes, transversales. Eso está referido, el cobro de los impuestos a todo el país, denominado como potestad tributaria originaria. Y la potestad tributaria derivada o delegada es la facultad de imposición que tiene el ente municipal o estatal para crear tributos mediante derivación.
en virtud de una ley y que no emana en forma directa o inmediata de la Constitución de la República, se deriva de forma de normas dictadas por entes regionales o locales en propiedad de su propio poder de imposición local. O sea, estamos hablando de las municipalidades. También podríamos hablar de las regiones. En las municipalidades, los alcaldes y sus regidores, y en las regiones, el presidente regional y sus consejeros. De eso se trata. Base legal, artículo 74, principio de legalidad en materia tributaria. Artículo 74, estamos hablando de la Constitución Política del Perú. Los tributos se crean, modifican o derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Aquí estamos hablando en las municipalidades y regiones, como he manifestado. Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado ejerce la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y la igualdad de respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Quiere decir, por no pagar tu tributo no vas a ir a la cárcel, no es confiscatorio, ¿ya? Decía de que todos estos pagos requeridos por el Estado a través de las normas, como indica el artículo 74 de la Constitución Política, es que el poblador debe pagar sus impuestos. El poblador debe pagar sus tasas en las municipalidades, que eso va a servir para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro país. De lo que estoy comentando hoy día, voy a plantear las siguientes interrogantes. Por ejemplo, 1. Según su apreciación personal, ¿cuál es el objetivo de la ley? Entonces, nos vamos a las bases, nos vamos a las fuentes. Ley. Yo no he pedido definición concreta, sino cuál es el objetivo. ¿Para qué sirve la ley? ¿No? Sabemos que la ley es una regla, es una norma que establece, ¿no?, para regular conductas. Entonces, si nos vamos a la pregunta, dice, según su apreciación personal, ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo de la ley es regular conductas. O sea, las conductas negativas se sanciona por norma, por ley, y las conductas positivas se premian, ¿no? Entonces el ciudadano correcto nunca va a tener problemas, no va a ser detenido. El premio es que no va a ser detenido, se le va a respetar como tal. Entonces el objetivo de la ley es sancionar a las personas que incumplen las normas, ¿no? Pero tú vas a responder con tus propias palabras. Pero también es necesario que tú te sientes en esta clase virtual con tus apuntes, ¿no? Vas tomando apunte, algunas referencias que tú creas por conveniente que te sirva para desarrollar las actividades. Estamos en la actividad 1 y 2, son las mismas preguntas. Esta semana 1 y semana 2 es para desarrollar las mismas preguntas. También la clase se está grabando, ¿no?, para poder subir a la plataforma de Classroom. Ahí van a encontrar primera clase de evidencia grabada, ¿no?, para si tú quieres escuchar o algún alumno faltó, va a tener la oportunidad de poder escuchar, ¿no? 2. Indica tu opinión personal referente a legislación. Indica tu opinión, ¿ya? Opinión referente a legislación. Dije que la legislación es un conjunto de normas o varias normas, varias leyes, ¿no? Constituye una legislación, un libro, una separata. Entonces la legislación es el conjunto de leyes por las cuales se regula un Estado
a una actividad determinada. Dije que son varias leyes y todo ese conjunto es la legislación. 3. Expresa en forma breve qué entiendes por comercio. Entonces nos vamos aquí. Comercio es la compra-venta, de bienes y servicios, actividad que se desarrolla en espacio físico. En otras palabras, el comercio es una actividad de comprar y vender y generalmente con el objetivo de lucro, de ganar dinero, ¿no? O enfrentar la vida tratando de obtener ganancia, ¿no? Ese es el objetivo del comercio, ¿no? Tú tienes que comprar a un costo por mayor y luego a distribución ya tú tienes que vender un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo es ganar. No se trata de comprar el costo y a competencia vender. No es un juego, ¿no? Es un trabajo, es una actividad lucrativa. Según su opinión personal, ¿a qué se refiere tributo? Ya, el tributo es la cantidad de dinero que los ciudadanos deben pagar al Estado para sostener el gasto público, es una fuente. También podría decir de que el tributo es que el Estado tiene la potestad de cobrar al ciudadano a través de una potestad tributaria originaria o a través de una potestad tributaria derivada, a través de las municipalidades y las regiones, donde el ciudadano va a pagar por el servicio de tasas, limpieza pública, parques, jardines, serenazgo y otros, ¿no? Y en el aspecto de tributo originario, referido con los impuestos, para que todo este pago del ciudadano para cubrir las necesidades básicas del Estado, relacionadas a la educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí dice tu opinión. Puedes repasar esta diapositiva y puedes contestar. O de lo que me estás escuchando, haces tu análisis crítico y puedes responder. Indica de forma breve qué entiendes relacionado a contrato. Esta pregunta 5 vas a desarrollar la próxima clase porque voy a hablar en la próxima clase exclusivamente sobre el contrato, que es un contrato. Pero de primicia te puedo decir que el contrato es acuerdo de dos partes, un acuerdo voluntario de las dos partes. Por ejemplo, un contrato de alquiler de un bien o un cuarto, ¿no? Para poder vivir, es un contrato. ¿Cuánto va a costar la mensualidad? ¿No? ¿Qué servicios te van a brindar? Se escribe en un papel y eso cumples. O por último, hasta puede ser por palabra, ¿no? Se llama contrato atípico. Todos estos aspectos vamos a hablar detalladamente la próxima clase. Muy bien, hasta aquí voy a hacer un alto para interactuar. Voy a dejar de compartir mi diapositiva para interactuar con ustedes. Voy a hacer un alto mi grabación.